la titulamos El secreto de los entornos híbridos, seguridad psicológica. Esta frase me encantó, dice, ninguna pasión le roba a la mente todos sus poderes de actuar y razonar tan efectivamente como el miedo. Formalmente, buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar García, formo parte del equipo de Proyectum. Parte de mi labor dentro del equipo de Proyectum es precisamente difundir temas como estos, de habilidades blandas, de dirección de proyectos, de agilidad. ¿Cómo difundimos este tipo de temas? A través del blog, a través del el boletín quincenal, a través precisamente de estos webinars, de nuestras redes sociales. Buscamos difundir este tipo de temas que consideramos importantes y que deberían de tener más eco. Aquí las certificaciones con las que cuento: PMP, Discipline Agile Senior Scrum Master, Discipline Agile Scrum Master y Scrum Master Certified. Con esto les doy las gracias nuevamente a todos, porque el hecho de que a una persona que le gusta estar hablando y compartiendo este temas le proporcionen un público, eso es de agradecerse mucho. Entonces les agradezco infinitamente que le dediquen estos minutos a la charla. Esta charla está estructurada principalmente en estos dos libros como referencia. Uno de ellos es Remote, que habla precisamente de cómo tener equipos distribuidos o equipos a distancia. Y el otro, The Fearless Organization. Si ustedes quieren profundizar en el tema de seguridad psicológica, invariablemente se van a encontrar con esta autora, Amy Edmondson, profesora del Harvard Business School. Y pues bueno, esta profesora tiene amplio conocimiento en el tema. Si la googlean, se van a encontrar que tiene muchos libros publicados, muchos artículos publicados, un par de charlas TED. Toda la información que haya publicado es bastante recomendable, pero específicamente este libro, The Fearless Organization, tomamos varia información de este libro. Entonces, si ustedes quieren profundizar en los temas que vamos a comentar a continuación, estos dos libros se los recomiendo. Comencemos hablando de tres historias en las que quizá alguno de ustedes se pueda identificar. Si es así, me gustaría leerlos en los comentarios del chat. Comencemos con la historia número 1. Una persona, un novato que apenas va egresando de la escuela, entra a su primer trabajo, entra a un proyecto en el que se tiene que desarrollar un software y está claramente dividido el equipo de desarrollo de software y el equipo de pruebas, el equipo de QA. Él entra al equipo de pruebas, al equipo de QA. Quien dirige esa pequeña célula de trabajo es una jefa que tiene alrededor de 10, 12 personas a su cargo. En el otro equipo está un líder de equipo de desarrollo, un jefe, y así es como están trabajando. En alguna ocasión, en alguna de estas pruebas, se detecta un error en el software que se había desarrollado. Algo totalmente normal para un equipo de pruebas, ¿no? Ese es su trabajo, encontrar errores. Sin embargo, el error se detecta ya, digamos que a altas horas de la jornada de trabajo, ya a punto de salir, y encontrar un error a esas horas, pues bueno, no es de tanta gracia para el equipo de desarrollo, quien de alguna manera tiene que revisar qué es lo que sucedió antes de salir. Inmediatamente el novato le reporta a su jefa del problema. A su vez, juntos van a reportarle el problema al líder del equipo de desarrollo, y el líder del equipo de desarrollo pregunta si ese error no se pudo haber detectado anticipadamente. A lo que el novato, con toda sinceridad, con toda franqueza, dijo: sí, fue una omisión mía, fue un error que cometí y lo pude haber detectado anticipadamente en las pruebas de la mañana. Ahí quedó, cada quien se fue a su lugar, y en un momento más tarde la jefa le habla a ese novato y lo que le dice es: nunca aceptes que cometiste un error en frente del equipo de desarrollo. Eso lo que va a provocar es que te vean como alguien incapaz, como alguien que no debe estar aquí, como alguien que no tiene las capacidades para estar en un equipo de pruebas. Ahí quedó el tema. Historia número 2. En ese momento había una organización pequeña con quizá unos 5 o 6 elementos que de alguna manera no estaban pasando por el mejor momento. La compañía no estaba tan bien y ellos en algunas reuniones informales platicaban acerca de cómo podían mejorar la situación en la empresa. Estas conversaciones eran muy interesantes, compartían varias ideas, propuestas de solución, y se veía que había todavía ánimos por rescatar algo que se veía difícil.
Para ese entonces se contrató a alguien externo que llegara a este equipo para lo mismo, tratar de ver cómo podían solucionar las cosas. Esta persona que llegó como externo al equipo inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Había una cálida conversación, había un intercambio de ideas entre el equipo, pero esta cálida conversación e intercambio de ideas desaparecía por completo cuando llegaba el jefe. Había un silencio absoluto, no se levantaba la mano para pedir, para sugerir una opinión o para intercambiar una idea. El ambiente cambiaba por completo, se percibía, se sentía el ambiente cuando el jefe llegaba y todo mundo se quedaba callado. El consultor que habían traído como externo para ver esta situación y para evaluarla, le preguntó al equipo, obviamente cuando no estaba el jefe, ¿por qué sucede este tipo de situaciones cuando el jefe llega y todo el mundo queda callado? Bueno, empezó a decir cada miembro del equipo porque le hemos dado ideas al jefe y simplemente no las toma en cuenta o dice que las tomará en cuenta, pero las ideas las aplica totalmente diferente a como fueron planeadas, se molesta si le decimos algunas de las cosas, entonces optamos mejor por guardar silencio y ya no decirle nada. Cuando el consultor le hizo mención a esto al jefe, el jefe dijo, eso no es cierto. Este es un lugar de trabajo con total apertura donde todo el mundo puede expresar sus ideas. Teníamos dos caras completamente de la moneda. Por un lado, el jefe decía, sí, este es un lugar totalmente abierto. Y el equipo decía, no, no le podemos decir nada porque se enoja, no acepta nuestras ideas o transforma nuestras ideas y las vuelve completamente algo diferente. Historia número 3. Una persona a cargo de un proceso de licitación tiene que elegir entre 3 proveedores. Se le asigna el trabajo porque se le considera que es una persona capaz para llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, ocurre una situación con alguno de los proveedores y recibe la llamada de su jefe. Le menciona que no manejó las cosas adecuadamente y que tendría que hacer A, B, C, D y que lo tenía que poner por un correo y mandárselo al proveedor. Después de estar escuchándolo por más de 10 minutos, esta persona, la persona que estaba a cargo del proceso de licitación, le dice a su jefe, ok, ¿te gustaría conocer mi opinión? A lo que el jefe le contesta, no, simplemente te pido que hagas lo que te acabo de decir. Ante ese tipo de situaciones, ¿qué más te queda hacer más que guardar silencio y volver a hacer? O simplemente correr de ese tipo de escenarios, ¿no? Y no estar ahí. Esos son los 3 tipos de historia que les quería contar. Eh, no sé si alguno de ustedes se haya sentido identificado con estas historias, si les ha pasado alguna historia donde les piden ocultar los errores o mejor guardan silencio para que no se vaya a enojar el jefe o simplemente seguir las instrucciones paso a paso de como que te dicen sin sacar ahí tu creatividad porque eso está mal visto. Por aquí Jason dice esa última historia de miedo. Efectivamente. ¿Alguien más se siente identificado con este tipo de historias? Precisamente, Jason, tú le diste a la palabra adecuada, miedo. Vivimos en muchos entornos de trabajo bajo una cultura de miedo, donde hay que respetar jerarquías, donde hay que respetar al jefe, donde este intercambio de ideas libre, pues simplemente no se da, se ve obstaculizado rutinariamente y a veces parece invisible. O sea, no nos damos cuenta de que estamos obstaculizando las ideas de nuestro equipo de trabajo. Como lo decía yo en la historia número 2, por un lado, a veces los gerentes, los jefes, los directivos dicen, bueno, este es un lugar ágil donde todo el mundo puede intercambiar ideas, donde todo el mundo puede aportar. Y sin embargo, cuando te acercas con el equipo de trabajo, ellos tienen una visión completamente distinta. Entonces, ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta que estamos provocando una cultura del miedo. ¿Qué nos dicen aquí en el chat? Héctor, Héctor Pérez, saludos. Dice, he vivido la situación donde todos se callan cuando llega el jefe. Creo que muchos la hemos vivido. Caso 1, inmadurez del jefe y del equipo. Correcto, Roberto. Puede ser miedo, puede ser falta de confianza. Correcto. Con las últimas historias me identifico y tomo decisiones, no actuar de esta forma. Ok, buenísimo. Muchas gracias por sus comentarios. Ahí los sigo leyendo si escriben.
Hay que cambiar. Lo que buscamos es que en los entornos de trabajo actuales cambiemos esta cultura de miedo por una cultura donde esté fortalecida la seguridad psicológica. Ese es el tema del que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué es esto de la seguridad psicológica? Si nosotros nos ponemos a buscar, vamos a encontrar distintas referencias, distintas definiciones, distintos enfoques. Uno de los principales referentes, como les decía al inicio, es la profesora Amy Edmondson que vemos en pantalla. Ella dice que podríamos decir que la seguridad psicológica es un clima en el que las personas se sienten cómodas expresándose y siendo ellas mismas. Tan solo de este párrafo podemos desmenuzarlo un poquito y ver cuáles son las cosas importantes, o por lo menos les comparto lo que a mí me parece importante. El hecho de sentirnos cómodos al momento de expresarnos, el hecho de poder sentirnos nosotros mismos en nuestro lugar de trabajo. Qué difícil es cuando tenemos que ir al trabajo y no nos sentimos cómodos en ese espacio porque no podemos expresar nuestras ideas, porque no podemos señalar los errores, porque simplemente no nos sentimos a gusto porque no estamos siendo nosotros mismos. Es como si de la entrada a la oficina hacia afuera fuéramos una persona y de la oficina hacia adentro nos tuviéramos que cambiar como un uniforme o una careta y ser personas totalmente distintas. ¿Qué pasa si me siento cómodo de expresarme? Quizás a ustedes les ha pasado, a mí en lo personal sí. En sesiones de trabajo, a veces tienes esa gran idea que tú consideras gran idea, es probable que no lo sea, pero ni siquiera te da la oportunidad de expresarla porque simplemente no has sentidote libre de expresar esas ideas. El ambiente no es propicio para expresar esas ideas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en entornos de seguridad psicológica fortalecidos donde por lo menos lo toman en cuenta? Cuando nos sentimos libres de expresarnos, compartimos nuestras ideas, señalamos los errores, asumimos riesgos. ¿Por qué es importante esto? Creo que en la actualidad todas las organizaciones están buscando esa gran idea innovadora. Todos hablan de ser innovadores, de ser disruptivos, pero eso parte o eso nace con ideas. Y si no estás dejando a tu equipo hablar, no estás dejando que esas ideas nazcan. Si no señalamos los errores, esos errores van avanzando, van avanzando, van avanzando y crecen y eventualmente, si no se encuentra en la oficina, si no se encuentra en el entorno de trabajo, eventualmente va a aparecer con el cliente y de repente son graves, graves errores. Hay una historia por ahí de Volkswagen con fue algo, un tema famoso porque fue las emisiones de contaminantes que de alguna manera dicen que se sabían ya desde que estaba sucediendo al interior de la organización y que los equipos para tratar de estar de acuerdo a los estándares de sus indicadores por los cuales los medían, mejor guardaron silencio, no quisieron mostrarlos, no quisieron mostrarlos y de repente cuando salieron al mercado fue todo un tema, fue todo un escándalo porque eso eventualmente se iba a ver, se iba a encontrar. Y ese escándalo de Volkswagen con las emisiones de contaminantes, pues bueno, se tuvo que encontrar ya hasta afuera que estaban en el mercado los autos. Asumir riesgos. De repente hay personas o hay equipos donde el más mínimo, la más mínima decisión no la puedes tomar porque se tiene que consultar hacia arriba. Entonces, todo eso va frenando la agilidad dentro de una organización. Si no podemos asumir riesgos para tomar una decisión tan pequeña, mucho menos vamos a asumir riesgos para poder experimentar algo. Vuelvo a insistir, las organizaciones hablan de ser innovadoras, de ser disruptivas. Para lograr eso tenemos que experimentar y hay una alta probabilidad de que cuando estemos experimentando vamos a fallar. Si no podemos tener la libertad de asumir riesgos para experimentar y para potencialmente fallar, pues mejor nos quedamos tranquilos, no asumimos riesgos y la innovación que se quede frenada un momento. Cómodos siendo nosotros mismos. Dice, si puedo ser yo mismo, no necesito traer una careta para caer bien a mis compañeros o jefe. Si no soy yo mismo, no puedo ser honesto en el trabajo y no estoy viviendo. A veces como que tenemos claramente dividido la vida personal y la vida laboral. Sin embargo, desde que estamos trabajando en entornos virtuales, están cada vez más mezclados tanto el trabajo como la vida personal.
Y es difícil tener que estar con una careta en el trabajo cuando no eres tú, porque de alguna manera es parte de tu vida. Entonces, si no puedes ser honesto en el trabajo, pues realmente no estás siendo honesto en la vida. Entonces, eso se va generando una carga, una carga, una carga, y a la larga es una insatisfacción en la vida y obviamente se ve reflejado en el trabajo. Uy, hay varios comentarios por aquí. Muchas gracias por estar participando. Eh, y luego se extrañan de los resultados por ahí que comenta Aida. Muy bien. Creo que en todos los casos el problema raíz es la comunicación y el liderazgo. Le están atinando a todo lo que estamos preparando aquí. Hace ratito hablaban del miedo, ahorita están hablando de la comunicación. Ahorita vamos a platicar de todos esos temas. Muchas gracias, está muy buena la participación. Ahorita seguimos revisando los comentarios. Pero este tema de la seguridad psicológica, ¿realmente es un tema importante o es algo que se ve por allá en empresas pequeñitas, en startups, o es cosa de las nuevas generaciones que de todo se quejan y que algunos les llaman generación de cristal porque no quieren adaptarse a los entornos de trabajo actuales que han venido funcionando así durante años, durante décadas? ¿Realmente es importante? ¿A quién le interesa este entorno de seguridad psicológica? Bueno, Google, una de las empresas más importantes a nivel mundial, se puso a buscar cuál era ese ADN que identificaba a los equipos de alto desempeño. Teniendo tantas personas trabajando para ellos, era importante para ellos saber qué es lo que hace a un equipo pues de alto rendimiento. Entonces creó el proyecto Aristóteles. Su objetivo es estudiar cientos de equipos de trabajo y comprender por qué mientras unos tropezaban, otros despegaban. En este proyecto, el proyecto Aristóteles, durante mucho tiempo se pensó, duró varios años este proyecto y durante mucho tiempo se creía, y yo creo que es algo que a lo mejor todos pensaríamos, que el mejor equipo es el que combinaba los mejores elementos. Es decir, reúno a las personas de mayor talento, reúno a las mejores personas, a las que tienen las mejores cualidades técnicas y las pongo a trabajar y ese va a ser un gran equipo. Pues no, seguramente a ustedes también les ha tocado trabajar en ese tipo de entornos donde todos traen un alto perfil, donde todos se caracterizan por ser buenos, donde todos han participado en proyectos anteriores y les ha ido súper bien. Los ponen a trabajar y sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se tiene que generar una dinámica de trabajo y cuando pones gente del mismo perfil, cuando pones gente muy similar, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que todo el mundo va a querer tomar la palabra, todo el mundo va a querer dirigir, todo el mundo va a querer sobresalir y eso hace que los equipos, pues de alguna manera, tropiecen, ¿vale? Siguiendo con las búsquedas, con el trabajo del proyecto Aristóteles, dice, a medida que los investigadores se adentraban en los grupos, detectaron dos comportamientos que compartían todos aquellos equipos que funcionaban bien. Primero, igualdad en la distribución de los turnos de conversación. Lo que decíamos hace ratito y por ahí alguien de ustedes lo puso en el comentario. Comunicación. ¿Cómo es la comunicación? La comunicación de alguna manera debe fluir entre todos, pero de repente cuando está un jefe que impone, pues de alguna manera se quiere hacer la voluntad de él y no deja que haya una conversación de todos. Entonces Google se dio cuenta a través de este proyecto que de alguna manera aquellos equipos que entre todos tenían una igualdad de participación en las conversaciones, de alguna manera ahí había mayor probabilidad de éxito de que ese equipo consiguiera los resultados. Otro punto importante, se les daba bien intuir cómo se sentían los demás en función de su tono de voz, las expresiones usadas y otras señales no verbales. El sentir. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado acerca de estar atento a percibir primero cómo me siento yo y luego tratar de percibir cómo se siente mi equipo. Al final de cuentas somos personas, no estamos aquí solamente para estar trabajando y trabajando. Convivimos, como les decía, se mezclan mucho nuestra actividad personal y nuestra actividad profesional. Invariablemente los problemas que tengamos personalmente los vamos a llevar al ambiente de trabajo aunque no queramos. Entonces, cuando un líder logra percibir eso, el cómo saber a través, como dice aquí, de las expresiones, del tono de voz, de la mirada, de alguna manera puedo ser sensible a las situaciones de mi equipo.
todo esto, todo este punto del cómo me siento, lo podemos profundizar más en el tema de inteligencia emocional. Hoy en día se habla de que los líderes deben de ser emocionalmente inteligentes, pero cuando no alcanzas a percibir tus emociones, va a ser difícil poder percibir las emociones de tu equipo. Cuando tú como líder dices, no, yo soy bueno percibiendo mis emociones, pero no te das cuenta cuando estás haciendo un berrinche de niño, cuando ya eres una persona adulta, cuando no alcanzas a percibirte eso en ti mismo, va a ser difícil que tú puedas encontrar señales en tu equipo cuando no están bien, cuando su tono de voz te está indicando algo, cuando sus expresiones te están indicando algo. Entonces, para este punto en específico, yo recomendaría trabajar la inteligencia emocional. Primero, vuelvo a insistir, para encontrar nuestras emociones y luego para ser empáticos con las emociones de los demás. Al final del proyecto Aristóteles, ¿cuál fue el resultado? Ellos encontraron que los mejores equipos son aquellos en los que la gente se escucha y muestra sensibilidad a las necesidades de los demás, lo que veíamos en el slide anterior. Algo que identificó Google después de haber hecho todo este estudio es que ellos, al ser una empresa de tecnología que constantemente están tratando de automatizar todo, de encontrar patrones, de generar algoritmos que de alguna manera pueden volver todo más repetitivo y más sencillo, pues se dieron cuenta que hay cosas que simplemente no se pueden optimizar. Cosas, por ejemplo, como los intercambios emocionales que menciona ahí, conversaciones complejas o discusiones sobre quiénes queremos ser y cómo nos hacen sentir nuestros compañeros. ¿Cómo metemos en un algoritmo todo eso? ¿Cómo diseñamos un proceso para eso? ¿Cómo automatizamos eso? Es difícil, ¿no? Por ahí, esta parte me hace recordar la parte, el primer valor del manifiesto ágil, que dice que valoramos más a las personas y sus interacciones sobre procesos y herramientas. No debemos de olvidarnos que somos personas y que constantemente estamos interactuando y que este tipo de conversaciones complejas, de intercambios emocionales, los tenemos que tomar en cuenta y que muchas veces van a quedar fuera de nuestros procesos y que debemos de aprender a gestionarlos también. A veces pensamos que el definir un proceso nada más es tráete a la persona y que siga el proceso. Y las personas en apariencia se vuelven reemplazables porque nada más necesitamos una persona que se apegue al proceso y que ella lo ejecute. Pero vuelvo a comentar, estamos ya en una economía del conocimiento, en una sociedad del conocimiento donde en teoría lo que se debería de valorar son las propuestas, las ideas que trae cada persona a la mesa. Y por eso es tan importante el atraer al talento adecuado. Pero ¿de qué sirve traer al talento adecuado si no lo vas a dejar hablar? Si nada más le vas a pedir que se apegue al proceso. Hay que tomar en cuenta estos intercambios emocionales, estas cosas que difícilmente las vamos a poder automatizar por más avanzada que sea la tecnología. Si el tema de que Google le invirtió tanto tiempo para encontrar el ADN del equipo perfecto, si eso no es una razón suficiente para tomar en cuenta la seguridad psicológica, aquí te dejo algunas otras razones. Primero, la seguridad psicológica, un entorno de seguridad psicológica te permite diversidad y entre la diversidad se encuentra la innovación. Si realmente quieres ser una organización innovadora, si realmente quieres que tus equipos sean disruptivos, pues permite la diversidad, permite que puedan aportar sus ideas. En los últimos 2 o 3 años en Proyecto me hemos estado hablando mucho de Discipline Agile. Discipline Agile tiene una base fundamental de mentalidad. Toda la agilidad está sustentada por una mentalidad y Discipline Agile no es la excepción. Dentro de la mentalidad de Discipline Agile están sus promesas y dentro de sus promesas, la primera promesa es seguridad psicológica y abrazar la diversidad. Entonces, ahí se ve reflejado que este tipo de temas son importantes, abrazar la diversidad. Cuando tú tienes, como les decía hace rato, personas del mismo perfil, personas que piensan similar, pues ¿dónde va a ocurrir la innovación? De alguna manera, tienes que abrazar esa diversidad para que puedan florecer ideas nuevas. La seguridad psicológica también hace que sea seguro fallar y esto nos ayuda para asumir riesgos, toma de decisiones y experimentos. Cuando no podemos sentirnos seguros de fallar, no nos vamos a arriesgar. ¿Por qué? Porque van a venir detrás de ti buscando al culpable y si fallaste, vas a ser señalado,
vas a ser perseguido, culpado, castigado. Entonces, en un ambiente de esos, de cultura de miedo, pues simplemente no es seguro fallar. Pero si no fallamos, si no experimentamos, no estamos creciendo, no estamos aprendiendo, no estamos innovando. En un entorno de seguridad psicológica se hacen visibles los errores y así podemos mejorar continuamente. No dejemos que nos pase como a Volkswagen, que los errores se encuentran ya hasta que salieron al mercado, sino lograr tener esa confianza para señalar los errores y decir, tenemos que parar, aquí hay un problema que tenemos que resolver. Vuelvo a insistir, si estamos en un entorno de seguridad psicológica, mejor guardamos silencio. Entonces, cambiemos esos paradigmas. Algunas otras razones para fomentar la seguridad psicológica entre nuestros equipos. Se comparten ideas sin temor a ser juzgados, humillados, y ahí puedes encontrar esa potencial idea revolucionaria. Se genera una comunicación abierta y auténtica, lo que arroja luz a los problemas y oportunidades de mejora. Incluso se ha detectado una disminución en la rotación del personal, de acuerdo a un estudio de Gallup en el 2017. Vuelvo a insistir, es un proceso bastante caro, bastante conflictivo, bastante duradero el atraer a los talentos adecuados. Pero ya que los tienes aquí, aprovéchalos, deja que florezcan sus ideas, porque si no consiguen aquí florecer esas ideas, florecer como profesionales, se van a ir. Y vuelvo a insistir, es un proceso muy caro esta rotación de personal. Algunas otras razones, es una fuente crucial de generación de valor a las organizaciones por todo lo que ya hemos dicho, aumenta la comunicación, se hacen visibles los errores, aumenta la innovación, la creatividad, las ideas disruptivas. Algo que menciona en el libro de Amy Edmondson es un término que yo no lo pude traducir al español, el teaming, que es como aquí lo dice, el arte de comunicarse y coordinarse con personas a través de fronteras de todo tipo. Hoy en día convivimos distintas generaciones en los entornos de trabajo, de distintos países, unos trabajando presencialmente, otros trabajando de forma virtual, y aún así tenemos que trabajar en equipo. Por eso es importante que en los entornos de trabajo fortalezcamos la seguridad psicológica, si no, no estamos fortaleciendo el trabajo en equipo. Y ya dijimos que todo ese tema de la seguridad psicológica, después de un estudio de Google de varios años, fue como el principal referente o el principal motivo por el cual los equipos son buenos o de alguna manera logran un buen desempeño con la seguridad psicológica. Y si ese es el secreto que encontró Google para los grandes equipos, pues también es el secreto que nosotros podemos adaptar para nuestros entornos que hoy en día se vuelven híbridos. Si el secreto de los mejores equipos, si la seguridad psicológica es el secreto de los mejores equipos, lo debemos de aplicar a nuestros equipos híbridos. No sé cuántos de ustedes hoy en día trabajan en un equipo que sea 100% presencial, pero por lo menos por lo que yo tengo conocimiento, la gran mayoría trabaja en un entorno híbrido. Es decir, quizá algunos días en la oficina, quizá a lo mejor todos los días en la oficina, pero siempre con alguna persona en virtual o con varios equipos en virtual, equipos distribuidos, a lo mejor ni siquiera en la misma ciudad, sino en distintos países, en distintos continentes. Y eso no está mal. Si el talento lo encontramos en otro país, adelante, pero vamos a aprovecharlo y sobre todo aplicar este secreto que ya nos fue revelado, la seguridad psicológica. Hoy en día, en esta economía del conocimiento, el trabajo en equipo se vuelve importante. Es difícil pensar hoy en día que un trabajo se realice por una sola persona, lo trabaje y se lo asigne a otra persona como si fuera una secuencia lineal. Hoy en día todos de alguna manera tenemos dependencias con otra persona, con otros equipos y debemos de estar conviviendo. Tenemos que estar haciendo trabajo en equipo. Un dato, el tiempo que jefes y empleados pasan en actividades que requieren de colaboración ha aumentado más del 50% en las últimas 2 décadas. Si una empresa quiere superar a la competencia, no tiene que enfocarse en cómo trabajan sus empleados, sino en cómo trabajan juntos. Por eso vuelve a hacerse evidente ahí la importancia de cómo trabajar juntos. El entorno nos hace trabajar ahí como equipo, pero cómo trabajar eficientemente ya que estamos ahí unidos. Y el reto que se le agrega ahora, desde que empezó la pandemia, es que
Ahora, además de estar trabajando como equipo, pues resulta que no todos estamos ahí presencialmente para ver o para evaluar lo que veíamos hace rato. Las expresiones, el tono de voz, la mirada, se vuelve un poco más complejo, pero el hecho de que se vuelva complejo no quiere decir que simplemente lo tenemos que olvidar, sino que tenemos que poner atención de cuáles son las actividades que tenemos que hacer para poder superar esos retos ahora con tecnología, ahora con equipos distribuidos, con equipos híbridos. ¿Cómo logramos esa seguridad psicológica? Se pone bastante interesante el reto. Dice, la mayor parte del trabajo requiere que las personas hablen entre sí para resolver las interdependencias. Como les decía, es bastante difícil creer que hoy en día una persona puede trabajar en solitario y que el resultado de ese trabajo de repente se lo va a pasar a otra área, a otra persona, ella lo va a trabajar igual en solitario y luego se lo pasa a otra persona. Estamos con estas interdependencias que nos obligan a trabajar de manera conjunta y a comunicarnos, ya sea que trabajemos en equipo de forma totalmente presencial, que insisto, yo creo que hoy en día es difícil que todos estemos presenciales, virtual o híbrido. El trabajo en equipo efectivo ocurre mejor en un lugar de trabajo psicológicamente seguro, ¿vale? Si ustedes están totalmente en presencial, tienen una ventaja, porque pueden estar ahí analizando, tomando el pulso de cómo se sienten sus colaboradores. Pero cuando estamos en equipos híbridos o equipos totalmente virtuales, es un reto aún mayor, pero no es un reto que debamos dejar de lado. En los entornos híbridos, uno de los retos fundamentales es seguir midiendo esta actitud, que la actitud siga siendo sana y feliz. Recuerde, los sentimientos, sean buenos o sean malos, son contagiosos. Y lo peor es que cuando los sentimientos son malos, son más fáciles de viralizar. Es decir, es como la fruta. Encuentras una fruta prohibida ahí en el frutero e inmediatamente va a contaminar al resto de frutas. Algo similar suena con eso. Por lo tanto, debemos estar monitoreando a nuestros colaboradores, saber que siguen motivados, que siguen teniendo una actitud sana. Dice, la moral y la motivación son cosas frágiles. Por ello, tenemos que asegurarnos de tomar el pulso a nuestra fuerza laboral a distancia. La motivación es el alimento del trabajo intelectual. Me refiero mucho al trabajo de conocimiento porque vuelvo a insistir, ya no somos como estas maquinitas de que nada más tenemos que seguir procesos y estar diciendo lo que nuestro jefe nos diga. Estamos ahí para aportar ideas y la motivación, como dice aquí, es lo que nos ayuda a seguir aportando estas ideas. Es ese alimento del trabajo intelectual, pero en un entorno donde la cultura del miedo prevalece, pues, ¿qué tan motivados nos vamos a poder sentir? ¿Vale? Voy a leer algunos comentarios que me dejan aquí. Algo que ayuda es tener siempre presente lo que es el trabajo y las discusiones por un tema laboral de las personas. Considero conveniente cerrar los desacuerdos y continuar la relación con las personas. Excelente abrazar la diversidad para que sea posible la innovación. Buenísimo, muchas gracias. Algo así como equipeando el timing o el teaming. Muchas gracias, Hans. O jugando en equipo. La mayor parte del tiempo es virtual, me dice María Auxiliadora. Me imagino que esta parte de que ya no trabajamos presencial, sino la mayor parte del tiempo virtual. La motivación propone a conseguir los objetivos en equipo. Correcto. Muchas gracias a todos. En esta parte del libro que les decía, esta charla está basada en dos libros principalmente, el de Amy Edmondson para ver todo el tema de seguridad psicológica y el de Remote. El de Remote es bien interesante porque fue un libro que fue escrito antes de la pandemia. Entonces, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que estas personas que lo escribieron de alguna manera se daban cuenta, estaban adelantados a su época y visualizaban todo lo que se nos venía, todos los retos que íbamos a tener por delante al momento de estar trabajando con equipos virtuales. Como les decía, es tentador pensar que si no tenemos que estar junto a alguien cada día, podemos dejar de lado todos los elementos sociales. Es decir, la seguridad psicológica es importante, pero si no puedo estar analizando a mi compañero, a mi colaborador, pues como que nos olvidamos un poquito de ella. No, al contrario, en unos entornos, en un entorno híbrido o en un entorno virtual, se vuelve todavía más importante el estar analizando la seguridad psicológica y ponerle atención. Dice aquí, el contacto humano es incluso más importante cuando trabajamos a distancia. Todos estos son elementos que traigo del libro de Remote. Y otra cosa importante dice
que debemos poner atención incluso con las cosas pequeñas, como comentarios hirientes o reacciones pasivo-agresivas, que a veces escuchamos ese comentario que a lo mejor no fue el más adecuado y lo dejamos pasar. Es un comentario, lo podemos pasar por alto. Una reacción pasivo-agresiva, fue algo pequeñito, lo dejamos. Pero dice aquí que debemos de aplicar esta idea de las ventanas rotas que dice ahí en el título. ¿Qué es esto de las ventanas rotas? Hay que arreglarlo cuando el problema es un pequeño. Y hace una relación a cómo, por ejemplo, cuando un edificio está abandonado, pues de repente ya apareció por ahí una ventana rota. Si no la arreglan, de repente ya apareció otra ventana rota, otra, de repente ya lo vandalizaron, lo grafitearon y de repente ya tienes gente viviendo adentro de ese edificio. Entonces, cuando ya está ese problema, pues ya es más difícil solucionarlo. Entonces, tratemos de ver este tipo de temas, poner atención en este tipo de acciones como los comentarios hirientes, las reacciones pasivo-agresivas cuando son pequeñitas, cuando tenemos solamente una ventana rota antes de que este problema crezca. Ok, te doy la razón, Omar. Es importante la seguridad psicológica. ¿Cómo la fomentamos en nuestros equipos? Bueno, no tengo yo toda la verdad. Hay algunas recomendaciones en este libro de Amy Edmondson de seguridad psicológica. Les pongo aquí algunas de las cosas que a mí me hacen más sentido en estos entornos de trabajo virtuales e híbridos que vivimos hoy en día. Algo importante que a mí como que me hace más sentido es que la motivación más pura es el ejemplo. Si tú eres como este jefe que les contaba que de alguna manera dice, no, pues aquí es un ambiente seguro para que todo el mundo exprese sus ideas. Sí, pero cuando vas y te acercas y le quieres dar una idea, simplemente no te escucha o te dice que sí va a aplicar la idea y pasan meses y esa idea ya se quedó en el olvido, pues de alguna manera no estás mostrando el ejemplo. Realmente tus palabras de alguna manera no hacen match con el ejemplo o con las acciones que estás realizando. Debemos demostrar humildad en muchos aspectos. Creo que a veces como líderes estamos muy presionados a tener todas las respuestas. Y se vale decir no sé, pero insisto, tenemos ya como que este estatus de que somos los líderes, somos los que estamos a cargo de este equipo de trabajo. ¿Cómo yo me voy a permitir a decir no sé? Pero hay una historia bien interesante que contaba eh, un autor, que ahorita se me fue el nombre, pero que escribió un libro que se llama El Elemento, y él comentaba, falleció recientemente hace como un año, él comentaba que en algún congreso en Canadá se encontró con el Dalai Lama en un foro. A esta persona le tocaba dirigir el foro y una de las personas que estaban en el panel al cual tenía que dirigir era el Dalai Lama. Dice que en algún momento de la sesión llegaron a la parte de preguntas y respuestas y una persona del público le hizo una pregunta al Dalai Lama. El Dalai Lama se quedó pensando unos segundos y este autor recordaba aquel hecho de manera muy cómica, muy graciosa. Decía, el Dalai Lama se quedó pensando unos segundos. De hecho, fue un tiempo más que unos segundos. Se quedó un largo tiempo pensando. Yo pensé que iba a empezar a meditar, que se iba a levitar y que iba a encontrar algo en su paz interior que diera la respuesta más sabia. Y sin embargo, después de un largo silencio, lo que dijo fue, no lo sé. Y la reflexión que hacía era, como una de las personas más leídas, más cultas, que mayor conocimiento tiene en el mundo, tiene esa humildad para decir, no lo sé. Y está bien decir no lo sé. Si nosotros tenemos esa humildad como líderes y lo demostramos ante nuestro equipo, pues está fácil para los demás decir, ah, bueno, yo voy a aportar una idea o yo voy a tener también esa humildad de decir no lo sé. Porque cuando tú tienes esa presión por tener que tener todas las respuestas, eso lo empieza a percibir tu equipo y dice, no, pues yo tengo que decir sí a todo o yo tengo que tener las respuestas a todo. Entonces, esa presión se va trasladando. Entonces, seamos humildes, decir, ¿sabes qué? Yo no lo sé, alguien de ustedes me podría dar alguna idea y dejas abierta la conversación para que más personas puedan aportar con sus ideas. Ser humilde también en el aspecto de que no lo sabemos todo y cuando decimos no lo sé, estamos abiertos a querer aprender más. A veces como líderes o como persona en general, creemos que ya lo sabemos todo.
Y no nos damos esta oportunidad para seguir alimentando nuestra mente con nuevas ideas. Cuando nosotros creemos que ya lo sabemos, estamos cerrando la puerta a nuevos aprendizajes. Entonces seamos humildes para que le demos la oportunidad al equipo de que nos aporte ideas y para que nosotros también podamos seguir creciendo en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades, en nuestro aprendizaje. Es bien importante tener estas conversaciones individuales con los miembros del equipo. Insisto, el entorno de trabajo por sí ya nos pone a trabajar en equipo, pero de alguna manera esto no es algo como yo ya los pongo a trabajar y ya solitos se van a ir. De alguna manera tenemos que provocar este ambiente de seguridad psicológica a través de conversaciones. Y estas conversaciones realmente auténticas, desde el hecho de que una persona llega a la oficina y le preguntas, hola, ¿cómo estás? Pero realmente estar interesado en cómo está la persona. Me ha tocado trabajar también con personas en las que de alguna manera te acercas para decirle algo y está en su computadora. Dime, te escucho. Pero de alguna manera, aunque me estés escuchando, pues realmente no me estás poniendo atención porque te estoy diciendo algo importante y tú ni siquiera me estás volteando a ver. Hay varias acciones que son pequeñitas, pero que realmente pueden tener un impacto diferente al momento de tener estas conversaciones que realmente sean valiosas. Si yo no estoy viendo que me pongas atención, tendré ganas de más adelante volver a compartir una idea contigo. Por más de que me digas que me estás escuchando, si ni siquiera me volteas a ver, no me quedan ganas de volver a conversar contigo. Entonces, busquemos esos espacios. Yo creo que a veces como líderes, como gerentes, estamos tan metidos en una carrera de trabajo que decimos que no hay tiempo para nada. Todo es urgente, siempre estoy ocupado, pero lo realmente importante que es mi equipo de trabajo, nunca le puedo dedicar ni siquiera 15 minutos a la semana. A veces, con que le dedicaras 15 minutos a tu equipo para platicar en una sesión totalmente abierta, donde ellos te pudieran dar retroalimentación, donde ellos te puedan expresar tus preocupaciones, sería suficiente esos 15 minutos para poder hacer mejoras. Pero siempre estamos ocupados, la puerta siempre está cerrada, el teléfono siempre está ocupado y no das esos espacios de diálogo. Entonces, ¿cómo quieres que tu equipo tenga esa apertura para acercarse contigo y decirte, ¿sabes qué? Aquí hay un error o aporto esta idea o podemos mejorar a través de esto, si simplemente no hay un espacio de diálogo. Yo los invito a que si ustedes tienen personal a su cargo, se den un tiempo para hablar con ellos de temas profundos y no solamente de estarles pidiendo reportes o informes semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Generen estos espacios de diálogo. Y algo bien importante, establecer normas de equipo, cómo vamos a interactuar. En nuestros cursos de Proyectum, normalmente uno de los primeros slides que mostramos son algo que le llamamos reglas de civilidad. Y no es que queramos establecer reglas así puntuales que de ahí no te vas a salir, pero de alguna manera establece un punto de partida, cuáles son las expectativas que tenemos de nuestros alumnos y cómo nos vamos a dirigir nosotros. Estas expectativas son tan sencillas como esperamos que este tipo de temas los estudies, esperamos que tengas mentalidad para dejar entrar estos nuevos conceptos, esperamos que haya puntualidad de tu parte tanto al inicio de la clase como al regreso de los descansos. Esas reglas, por más sencillas que parezcan, de alguna manera van generando esta cultura, en este caso como equipo. Es decir, si tengo personal virtual, ¿qué es lo que espero de él? Espero que esté conectado ahí durante 8 horas sin descanso o simplemente vamos a cambiar a una filosofía donde este es tu objetivo de trabajo y tú sabrás en qué momento lo realizas. Yo no te voy a solicitar reportes, no voy a estar cuidándote que estés conectado. Eso me parece bastante sorprendente, rayando en lo ridículo, que tengan equipos o personas en las que las están monitoreando nada más para ver si está activo el circulito en verde ahí en Teams. ¿De qué te sirve? Es como aquellos gerentes que gerenciaban nada más por saber que ahí en la oficina la silla estaba ocupada. ¿Realmente está trabajando? ¿Realmente está produciendo? ¿Realmente está generando algo de valor? No sabemos, pero está ahí sentado en su silla. En este caso está ahí conectado en verdecito en su equipo. Ese tipo de cosas, ese tipo de cultura las debemos de cambiar. Y si estableciéramos normas de equipo, por más sencillas, iniciando con lo más básico, como saber cuál es el tiempo de respuesta que espero de ti. Si yo te solicito, si yo te mando un correo, yo esperaría que en un lapso de 1 hora me pudiera responder. Con eso podemos empezar a trabajar y a cambiar este tipo de cultura.
Y todo esto lo resumiría en confianza. Confianza de saber que estamos entre personas que por una razón están ahí, que tienen el talento para estar en tu equipo de trabajo, confianza en que puedo expresar mis ideas, confianza en que estoy en un entorno de seguridad psicológica donde no se me va a señalar, donde no voy a recibir burlas, donde no se me va a humillar por ideas, ideas que muchas veces pueden no ser la más adecuada, pero una idea a lo mejor incluso mala puede provocar el despertar de una idea en otra persona que esa idea sea la buena. El confiar en que tengo a mi equipo de trabajo trabajando, aunque está a kilómetros de distancia. En el libro de Remote decía, no te preocupes porque haya un déficit de trabajo. Al contrario, preocúpate de que tu equipo de trabajo esté excedido en la cantidad de trabajo que está haciendo. Porque como les decía, la vida personal y la vida laboral se mezclan y de repente ya no te das cuenta en qué momento estás trabajando, ya son las 8 de la noche y estás ahí. Pero entonces tener esa confianza de decir, no importa el horario en el que lo haga, no importa si está conectado en este momento o no, o si es importante, pues establecerlo en estas normas de conducta, en este espacio de tiempo, en esta ventana de tiempo, necesito que estés conectado porque es lo que espero de ti. Pero fuera de eso, el trabajo en el horario que tú lo quieras realizar, simplemente entrégalo y con eso yo estoy satisfecho. Pero la confianza es algo que se construye poco a poco y se construye con el ejemplo. Y la confianza, como en cualquier relación personal, se va construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y destruir la confianza se da en un segundo. Entonces tengan cuidado con esta parte de la confianza. Y para cerrar, algunas conclusiones. Dicen, los entornos de trabajo actuales no debemos seguir permitiendo la cultura de miedo. Creo que esa cultura debió de quedarse en el siglo pasado, pero todavía es muy común en muchos entornos de trabajo actuales. Si están en una cultura de ese tipo, eh, hagan su mayor esfuerzo por cambiarla. Si tienen la oportunidad de salir de ese entorno de trabajo, es mejor que salgan y encontrarán un mejor lugar. En entornos con seguridad psicológica, pues surgen cosas buenas, ya hablamos de ella, la innovación, las ideas disruptivas, el poder hablar, señalar los errores. Toda esa parte es importante para una empresa que quiere, por un lado, entregar valor a sus clientes y por otro lado, lograr que sus elementos, que cada uno de sus colaboradores puedan florecer en su mismo entorno de trabajo y aprovechar el talento desde donde se encuentra. Hay que tomar en cuenta que el hecho de trabajar ahora en remoto nos permite tener un amplio mercado de encontrar talentos, no solamente de nuestra región geográfica, que antes era una limitante. Hoy podemos tener gente de todo el mundo trabajando para nosotros y si ese es el talento adecuado, tratar de cuidarlo, generarle el ambiente de trabajo necesario para que él florezca y para que se genere valor para la organización. Y bueno,